Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nos acompaña en el estudio la sexólogo y psicólogo Sofía Berens. Hoy vamos a hablar de la importancia de la salud sexual. Muchas veces tenemos como esos tabúes al momento de hablar de salud sexual, pero la educación siempre es propicia. Un gusto recibirla. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, la salud sexual es el estado de bienestar, estar bien, ¿no? De bienestar asociado a lo mental, a lo físico y lo social. Eso lo define la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que es una definición bastante amplia y muy buena, ¿no? Porque engloba todos los aspectos. Fíjate que es el mental, emocional, personal del individuo, el físico y el social, que esto es muy importante también, ¿no? Y habla de que no solamente se ve desde estar libre de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o de disfunción sexual, sino que es el bienestar general que tiene que tener el ser humano en esta esfera tan importante del ser humano como es la sexualidad. Somos seres sexuales. Por supuesto, cuando hablamos de sexualidad, a veces pensamos que solamente es el acto sexual per se, o estar libre de alguna enfermedad relacionada al acto sexual. Sin embargo, usted nos dice que es ver nuestra sexualidad, y nuestra sexualidad incluso va no solamente en nuestra apariencia física, sino también cómo nos identificamos como individuos. Y esto es muy importante, y lo estamos viendo, y más en estos siglos donde vemos que muchas personas se identifican sexualmente de alguna manera, o que incluso tienen miedo de poderlo hablar. Así es. Fíjate que la sexualidad es una dimensión de la personalidad, forma parte del ser y de la personalidad del ser humano, ¿no? Y incluye muchísimas cosas, por ejemplo, la identidad, ¿no? La identidad es la percepción privada de ser varón, hembra. Ahora hablan de los binarios, que ninguna de los dos, ¿no? Claro. Fíjate que a veces es complicado a veces entenderlo, ¿no? Sí, bueno, pero es que tienen elementos de los dos sexos o no se sienten identificados con ninguno de los dos sexos. Eso es importante, esa es la identidad. La otra es la orientación. La orientación es el gusto por un sexo, el otro por ambos sexos o por un sexo, que también es bastante, se ha amplificado, pues Sí. Antes veíamos como que esa atracción solamente iba al sexo opuesto y allí se limitaba, incluso aquellas personas que salían de estos patrones se tomaban en cuenta, incluso en algún momento, por ejemplo, la homosexualidad fue tomado como una enfermedad mental, y ya este término ha salido de esta calificación. Sí, esto salió. Eso salió en los tiempo. años 70, sí. Imagínate tú, ¿no? Pero hay gente que todavía sigue creyendo que está dentro de estos términos. Sí, hay gente con mucho prejuicio, mucho tabú y mucha discriminación todavía. Ha mejorado afortunadamente, pero sigue habiendo esta preocupación, ¿no? Por la orientación. Por eso la educación es importante. Totalmente, es importantísima la educación sexual, es un aspecto fundamental del bienestar sexual, conocer y aprender de todos estos términos, ¿no? Los roles de géneros también, ¿no? Es cómo te comportas tú socialmente, es parte de la sexualidad, la vinculación con el placer, el erotismo, la vinculación con la sexualidad en sus diferentes dimensiones, ¿no? Hay una dimensión, se habla de las 3 R's del sexo. Es un sexólogo que hace mucho tiempo lo dijo en la Universidad de Pensilvania, Harold Leaf, se llama el sexólogo, y a mí me parece muy bueno esa aproximación de él, porque habla de las 3 R's del sexo, ¿no? La sexualidad vinculada a lo relacional, que es vinculado al amor, al que mucha gente busca pues este tipo de sexualidad, y sobre todo para los jóvenes quizás en sus inicios. Yo creo que es una de las más recomendables, aunque no la única, obviamente. Está la recreacional, que es la vinculación de la sexualidad con el placer. Absolutamente, o sea, no tiene nada que ver con la relación, con te amo, no te amo, sino con el placer. Y la reproductiva, que es aquella vinculada pues a tener... perpetuar la humanidad. Así es. Entonces a veces se combina, a veces aparecen de manera, y todas están bien. Y el punto fundamental es que nos revisemos cuál es la perspectiva que nosotros tenemos en relación a la sexualidad. Lo recomendable es que sea positiva y respetuosa. Claro, y además nos habla sobre estas 3 R, y además está la relacional, que es la parte afectiva, amorosa, la química. Lo que buscamos es esa parte del confort sentimental hacia esa persona que nos sentimos atraída de manera emocional, pero también podemos combinar con esa misma pareja la parte recreacional, sin duda alguna, y en algún momento de la vida, según la decisión de la pareja, la parte reproductiva, que también eso ha avanzado y ha cambiado con el tiempo. Antes veíamos que la familia, su concepción era poder crear más seres humanos para complementar y seguir la familia. Sin embargo, ahora se ve la familia incluso como esta pareja, y no tiene que estar forzado ni necesariamente a tener una
persona que vaya a complementar esta relación. Súper importante lo que estás diciendo, porque eso aparece como uno de los derechos sexuales y reproductivos. Sí. O sea, las personas tienen la potestad y la elección de tener hijos o no. Eso es una elección, no es una obligación. Es una elección personal y de pareja. El hecho de traer hijos al mundo, que es una gran responsabilidad, implica muchísimo tiempo, muchísimas Claro, y cosas. una responsabilidad que no solamente es económica. Así es emocional, es social, y bueno, y es válido querer tenerlos y también es válido no querer tenerlos. Claro, antes veíamos que la presión social estaba enfocada a pareja, matrimonio, hijos. Sí. Y que se iba como un círculo vicioso solamente a eso. Y a veces muchas parejas incluso han tenido hijos que ni siquiera deseaban, sino que lo tuvieron por presiones sociales. Y actualmente podemos vernos con la parte educativa. O lo tuvieron porque vino sin planificación, sí. ¿no? Entonces, claro, un hijo no es que no lo quieren, por supuesto, una vez está, muchas veces el amor se desarrolla, pero esto complica a veces a nivel de estresor la adaptación a este nuevo rol. También hay personas que deciden tener sus hijos sin pareja. Sí, también lo estamos viendo. También es importante, ¿no? Las unidades de fertilidad a nivel internacional, pues les da el derecho y la opción a las personas solteras o las personas inclusive de orientación homosexual para tener sus hijos con o sin pareja. Las solteras sin pareja. Justamente ese punto también es álgido, incluso en pleno siglo XXI, si se debería permitir o no a una pareja homosexual o un soltero homosexual tener un hijo. Y utilizamos el término permitir, pero realmente, ¿quién le permite a quién tener familia? Entonces, creo que esos son más conceptos o paradigmas sociales que se van formando con el tiempo y qué está pasando con el individuo y su desarrollo como humano, su desarrollo psíquico y su desarrollo incluso sexual, que ya vimos que no tiene nada que ver solamente con el acto sexual. Fíjate que los derechos sexuales tienen que ver con los derechos humanos y es un derecho humano independientemente de la orientación que tengas, el hecho de elegir ser padre o no. Hay estudios súper interesantes que tienen muchísimo tiempo, desde los años 2000 están siendo, dándose los resultados de estos estudios, donde hay evaluación de los hijos de parejas con padres homosexuales y mujeres lesbianas, o sea, homoparentales, pues tienen dos papás o dos mamás, y los muchachos, los niños que tienen todo este tiempo en crecimiento, pues no presentan ni mayores trastornos emocionales, ni mayor trastorno de personalidad, ni mayor trastorno de ningún tipo diferente a la pareja heterosexual, que eso es importante conocer, y no tienen ni más ni menos orientación hetero-homo, que no es un problema también en su vida, ¿no? Entonces fíjate que es interesante basarse en la evidencia, y eso es una de las partes fundamentales de la educación sexual, que las personas tengan la oportunidad de ver los resultados de las investigaciones, de todo lo que tenga que ver con el desarrollo científico relacionado con la sexualidad, sus derechos sexuales y reproductivos. Vamos a irnos a una pausa, sí, es muy importante y vamos a verlo en la próxima parte. Vamos a seguir explorando más sobre este concepto de salud sexual. ¿Realmente usted se puede pensar que es salud sexual? Nos sigue explicando nuestra especialista del día de hoy, Sofía Berens, quien es psicólogo y sexólogo. Nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas, será hasta una próxima oportunidad. Mejor dicho, vamos a regresar, ya yo me quiero ir, pero no porque el tema no me guste, más bien me parece sumamente interesante. A la pausa, ya volvemos.